Sí, hola, hola, sí. Vamos a orar el Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Hola, Santo. sí, Amén. Las dos, intenciones de este hola, Santo Rosario sí, hola, en alabanza y agradecimiento a la Santísima Trinidad, por nuestras propias intenciones, por los enfermos, por los encarcelados, por los hermanos que viven en situación de calle, por las personas que no han conocido el amor del Señor. Los misterios que vamos a considerar hoy son los misterios luminosos. Señor Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, sí, nuestro hola, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la María Virgen Santísima, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día sí, hola, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio luminoso, el bautizo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios Amén. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Segundo misterio luminoso, la autorrevelación en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de los cielos, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración en el monte de Tabor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús buen mío, Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía como presencia viva de Jesús entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Este Padre nuestro, este Ave María y Gloria, por las intenciones del Papa, por la juventud que se reunió con el Papa en Lisboa, por nuestras indulgencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta salve por las almas del purgatorio y por nuestras propias intenciones. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a vivir la Santa Eucaristía.
Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Oremos por los sacerdotes, por la Iglesia, y en este jueves vocacional, sacerdotal, eucarístico, por toda la vida religiosa, por las vocaciones, por toda esta maravillosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud que se está desarrollando en Lisboa, Portugal. Oramos en acción de gracias al Señor, intención de la familia González Zúñiga. Y vamos a acompañar con nuestra oración a María Jimena, a quien le vamos a administrar el santo sacramento de la confirmación. Reconozcamos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, y escuchemos.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las basas, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas. Montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego colocó el testimonio en el arca, sujetó los varales al arca y puso el propiciatorio encima del arca. Después trasladó el arca a la morada, puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube moraba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día, la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios del universo. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios del universo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Los textos que hemos venido escuchando en la primera lectura de estos días, el libro del Éxodo, están poniendo un énfasis muy especial en la santidad. Por ejemplo, el martes teníamos esta expresión que para mí ha sido muy luminosa. El Señor hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con un amigo. La oración. ¿Y en quién más se puede sentir uno seguro y confiado que en Dios? Él es la fuerza, es el baluarte, es la inspiración, es la razón de ser y por lo tanto en Él nunca encontraremos engaño ni infidelidad. Siempre está. Es el mejor refugio, seguro. Completamente seguro. Allí en el texto, en el capítulo 34, había otra expresión que viene a ser como la consecuencia de esa íntima amistad de Moisés con el Señor. Moisés, cuando bajaba de la montaña, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Definitivamente un corazón lleno de Dios es distinto. Y eso se nota. La vida de oración, la vida sacramental, la intimidad con la palabra, la asiduidad a una comunidad, a la Eucaristía, eso se percibe en la vida, en el modo de comportarse, de hablar, de relacionarse, las intenciones del corazón. Siempre, siempre tendríamos que pensar qué tan radiante es nuestra vida para los demás. El rostro de Moisés era tan radiante que tenía que echarse un velo, dice acá, cubrirse, mientras hablaba con los israelitas. Entonces fíjense cómo esta secuencia nos va llevando a lo más profundo de la vida cristiana, ser santos como santo es el Señor. Y hoy el texto, en el capítulo 40, estamos hablando del Éxodo, se dan las indicaciones de parte de Dios de cómo tiene que ser la tienda, la morada donde va a estar el arca de la alianza, el lugar santo para ese encuentro amistoso con Dios y desde donde se puede recibir la luz radiante de Dios para la vida. Nosotros como cristianos tenemos nuestros templos, la catedral, la parroquia, la capilla, sencilla, cualquiera. Pero fíjense, es un espacio reservado, consagrado, dedicado a esa vocación profunda que hay en todos de encontrarnos con el amado, con el Señor. Cuando empezábamos este año, 2023, yo les decía, qué bueno que sea el año de la espiritualidad en toda la vida de esta parroquia. Y sobre todo con un énfasis, amar profundamente la Eucaristía como el mejor tesoro que tenemos nosotros en la vida de la iglesia. No hay un don más grande, porque la Eucaristía es el hábitat donde le puedo hablar al Señor como a un amigo. Es de donde saco la luz radiante.
es el espacio donde los santos se me entrega para ser santo. Fíjense en la última parte del Evangelio de hoy, que es un fragmento del Evangelio del domingo. Pues bien, un escriba que se hace discípulo del reino, oigan bien, es como un padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Una persona sabia, sensata, que quiere ser santa, aprende de la experiencia. Eso es lo antiguo. Mira su vida, su historia, su pasado, y de todo eso saca lecciones para lo nuevo que es el presente. Acciones que no podrá repetir porque dejaron amargura, y otras muchas que le dejaron la satisfacción de la virtud y por lo tanto deben afianzarse. Esa es la sabiduría del creyente. Ahora, ¿cómo se hace eso práctico en la vida de nosotros? Y he venido repitiendo y recalcando esta semana. Hay que sacarle espacio, tiempo al Señor en la oración. Mañana vamos a celebrar la fiesta de un santo muy querido, grande. Para mí es demasiado especial. Es el patrono de los párrocos, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Se levantaba a la 1 de la mañana a orar antes de la misa, que era a las 5. A orar. Y a él le preguntaban, ¿qué hace usted? ¿Cómo ora? Muy sencilla su respuesta. Se sentaba frente al sagrario. Él me mira y yo lo miro. Es esto, una vida radiante de intimidad, y de ahí se saca la fuerza para rechazar el pecado, para tomar conciencia de la maldad, para trabajarle a las virtudes, para sacar de ese tesoro de nuestro interior lo bueno, lo noble, lo justo, y desterrar la maldad, la hipocresía, la calumnia, la mentira, todo lo que nos divide, todo lo que nos aparta del prójimo, todo lo que no es de Dios. Y el santo cura de Ars, pues lo diremos mañana, pero se puede anticipar un poco, no fue un hombre brillante. De hecho, lo iban a echar del seminario porque no era capaz con el latín. Pero el obispo, sabio, vio en él algo. El rector del seminario insistía, no puede ordenarse. El obispo vio algo. Fue sabio ese obispo y lo hizo sacerdote. Y fíjense, ¿quién llegó a ser? Y lo mandaron al pueblo más lejano de la diócesis, Ars, un pueblo de 200 habitantes con 5 cantinas. Perdidos. ¿Cómo transformó? Esto de Moisés, mantenía la montaña santa, orando, preparaba su Eucaristía, sacaba del tesoro de su espiritualidad lo antiguo y lo nuevo, e hizo de su pueblo meta de peregrinaciones aún estando vivo. Que todo esto nos entusiasme. Yo quiero motivar a quienes han preparado el retiro de Semillas de Emaús que vamos a tener este fin de semana, para que sea esa oportunidad de entrega, de sacrificio, una subida al Sinaí de Dios, al encuentro de Dios. ¿Para qué? Para que bajando radiantes iluminen la vida de esos niños que van a participar. Eso es un cristiano, eso es un sacerdote, una religiosa, un bautizado como nosotros. Alguien que se transforma por el reino de Dios presente en una luminaria, en un faro esplendente. No echemos en saco roto el deseo de ser santos, y la santidad consiste en amar al estilo de Cristo. Amén. Vamos a acompañar entonces a María Jimena en su confirmación. Los invito a todos a ponerse de pie.
Y con decisión vamos de verdad, de corazón, a rechazar a Satanás, a la maldad, y a renovar nuestro amor a Dios uno y trino. Pero les pregunto, ¿ustedes renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, autor y fuente de pecado? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Santísima Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se le da a usted, María Jimena, de manera excelente, como a los apóstoles en el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Ustedes creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digan todos, un solo Señor, Un solo Señor, una sola fe, una sola fe, un solo bautismo, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. un solo Dios y Padre. Vamos a acompañar a María Jimena ahora en la imposición de manos. Es el primer momento propiamente del rito de la confirmación, donde se pide la efusión del Espíritu. Hermanos amadísimos, oremos a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame abundantemente al Espíritu Santo sobre esta hija, quien bautizada será ahora confirmada con la abundancia de los dones del Espíritu y confortada con la santa unción, se perfeccione en su configuración a Cristo Hijo de Dios. Oremos en silencio pidiendo la efusión del Espíritu sobre ella y sobre todos nosotros. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has dado nueva vida del agua y del Espíritu Santo a esta hija tuya, librándola del pecado. Envía ahora sobre ella el Espíritu Santo Paráclito. Concede el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y cólmala del espíritu de tu temor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Usted pone la mano sobre el hombro de ella.
María Jimena, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz contigo. La paz. Señor la bendiga. Va. Servir. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Siéntense. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Todos. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido, y te pedimos, suplicantes, que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin méritos nuestros nos concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios, omnipotente y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios.
Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, de la familia González Zúñiga, quien te ofrece esta acción de gracias. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Pedro, San Benito de Nurcia, San Juan Bosco, San Pío de Pietrelcina
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, la café, será para cenar. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
cuerpo y la sangre de Cristo. Señor la bendiga para que distribuya la comida a sus hermanos. Amén. Usted no tenía misa de 7. Y tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, estás aquí, Señor, tan cierto como la mañana, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que en la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí y él se goza en alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Si alguno desea confesarse, voy a estar atendiendo ahí confesiones. Oremos. Padre, tú nos entregaste como alimento espiritual la Eucaristía de tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias. Confírmanos de tal manera con los dones de tu poder y de tu gozo, que te sirvamos devotamente y merezcamos conseguir nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para hacer la adoración eucarística.
Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Señor, con gozo venimos en esta tarde para alabarte, para darte gracias. Para entregarte nuestra vida, nuestro ser, lo que somos, lo que anhelamos, las alegrías, pero también las tristezas, las cuitas del corazón, Señor. Estamos aquí porque sabemos que en tu presencia está el lenitivo para nuestros corazones, la respuesta a nuestras búsquedas, el gozo que sacia la anhelante búsqueda de nuestras almas. Señor, yo quiero poner aquí en nombre de toda esta comunidad nuestra vida, nuestra acción de gracias, lo que somos, lo que tenemos. Y de manera particular, yo quiero hoy consagrarte a todos los servidores del retiro de semillas de Emaús de este fin de semana. Señor, saca de allí lo mejor. Cada niño es también como un arca de donde tú puedes sacar cosas muy buenas, grandes, nobles, justas. Que esta semilla que se siembra, Señor, de iglesia perdure. Yo quiero pedirte también, Señor, hoy que bendigas a todos los que están participando en la Jornada Mundial de la Juventud. A su santidad el Papa, a los obispos, sacerdotes, a toda esa multitud de jóvenes, especialmente a los de nuestra diócesis. Ayúdales a llenarse de gozo para que traigan experiencias que también nos ayuden a revitalizar la vida de esta iglesia diocesana de Buga. Señor, también yo quiero entregarte hoy la vida del seminario. Mañana es su aniversario de fundación. Que sea de verdad una escuela sacerdotal inigualable. Bendícenos con muchas vocaciones, Señor.
Ahora, Señor, te entrego la vida de todos los sacerdotes de la Iglesia, especialmente los de nuestra diócesis, a los que trabajan incansablemente, a los que están en dificultades, en crisis. A todos, Señor, bendícelos abundantemente. Yo los invito para que en un momento de silencio pongamos aquí en esta presencia augusta y soberana del Señor sus intenciones, sus necesidades. Vamos a hacer cosas. Señor, divino pastor de las almas, que llamaste a los apóstoles para ser los pescadores de hombres, atrae hacia ti las almas ardientes y generosas de los jóvenes, para hacerlos tus seguidores y ministros. Descúbreles, Señor, los horizontes del mundo entero, donde la silenciosa súplica de tantos hermanos pide la luz de la verdad y el calor del amor, para que prolonguen aquí en la tierra tu misión de edificar tu reino. Señor, extiende tu llamado a muchas almas generosas, hombres y mujeres, para que busquen la perfección evangélica y te sirvan sinceramente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Vamos a hacer hoy la procesión eucarística breve. Mientras yo vaya pasando con el Santísimo, procuren estar de rodillas y oren. Oren cuando se acerca el Señor, oren por tantas cosas que tenemos en el corazón, motivos de alegría, también preocupaciones. Oremos por aquellas personas que nos piden oración, por quienes también se convierten en nuestra vida a veces en problema, en mortificación. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así le llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche. Seguimos con el crecimiento de Emaús.